Esta vez vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 6 de diciembre del año 2023. Vamos a empezar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Vamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y les va a nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Volví, Comunicaciones de Francisco Cándido Javier. Estamos ahora en la página 30 con el título En el gran desprendimiento. Recordando las experiencias del investigador de Rochas, me identificaba en singulares procesos de desdoblamiento, recluido en la imposibilidad de recibir a los amigos para sostener con ellos largas conversaciones y entendimientos. Me vi en varias ocasiones fuera del cuerpo exhausto, tratando de aproximarme a ellos. En las últimas 30 horas me reconocí en una posición más extraña. Tuve la idea de que dos corazones latían en mi pecho, uno de ellos, el de carne, en ritmos descompasados, casi a punto de paralizarse como un reloj en indefinible perturbación, y el otro funcionando más equilibrado, más profundo. Mi vista común se alteraba. En determinados instantes la luz me invadía con claridades súbitas, pero durante minutos de prolongada duración me envolvía una densa neblina. El confortamiento de la cámara de oxígeno no lograba sustraerme a las sensaciones de extrañeza. Observé que un frío intenso me hería las extremidades. ¿No sería la integral extinción de la vida corpórea? Procuré calmarme, orar íntimamente y esperar. Después de sincera rogativa a Jesús para que no me desamparase, comencé a divisar a la izquierda la formación de un depósito de sustancia plateada semejante a una gasa sutilísima. No podía asegurar si era de día o de noche en torno mío, dada la neblina en que me sentía sumergido, cuando noté dos manos cariñosas que me sometían a pases de fuerte corriente. A medida que se practicaban de arriba hacia abajo, deteniéndose particularmente en el tórax, disminuían mis sensaciones de angustia. Recordé con fuerza al espíritu del hermano Andrade, atribuyéndole aquel beneficio, y le imploré mentalmente se hiciese huir de mí, ayudándome. ¿Cuál si estuviera sufriendo delicada intervención quirúrgica? Bajo la acción de pesada máscara, oí que alguien me confortaba. No se mueva, silencio, silencio. Entonces consideré que la terminación de la resistencia orgánica era cuestión de minutos. No se extendió el alivio por mucho tiempo. Comencé a sentir sensaciones de opresión en el pecho. Las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba indudablemente de un golpe. Se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos ciertamente habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. En el mismo instante me sentí subyugado por energías devastadoras. ¿A qué podría comparar el fenómeno?
La imagen más aproximada que se me ocurre es la de una represa cuyas compuertas fuesen arrancadas repentinamente. Me vi de repente ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida, tanto las insignificantes ideas que había emitido como cuantos actos había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos, afligidos como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultra rápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico en forma misteriosa e inopinadamente desarrollado, desdoblándose con espantosa elasticidad para su creador asombrado que era yo mismo. En la labor de comparación a que me veía obligado, por las circunstancias tuve la idea de que hasta aquel momento había sido el constructor de un lago cuyas aguas crecientes se formaban de mis pensamientos, palabras y actos, y sobre cuya superficie mi alma conducía a su talante, el barco del peso, del deseo, mientras las aguas parecían transportarse conmigo de una a otra región. Me veía en el fondo, cercado de mis propias creaciones. No encuentro otras palabras más apropiadas para definir la situación en que me hallaba. Recordé el libro de Ernesto Bozano, pie de página, La crisis de la muerte, nota del autor espiritual, en el que analiza el comportamiento de los moribundos, pero me veo forzado a asegurar que todas las narraciones que poseemos en este sentido comentan pálidamente la realidad. ¿Quiere hacer un comentario? Sí. El siguiente título es Mi hija. Sintiéndome relegado a mis propias obras, ¿por qué no confesarlo? Me sentí solo y amedrentado. Me esforcé por gritar, implorando socorro, pero los músculos ya no me obedecían. Traté de ampararme en la oración, pero el poder de la coordinación me faltaba. No me era ya posible precisar si yo era un hombre que estaba muriendo o un náufrago, debatiéndose en una sustancia desconocida bajo extensa neblina. En aquel intraducible conflicto recordé más intensamente el deber de orar en las circunstancias difíciles. Rememoré el pasaje evangélico en que Jesús calma la tempestad ante los compañeros llenos de pavor, rogando al cielo salvación y piedad. Fuerzas de auxilio de nuestros protectores espirituales, hermanadas a mi confianza, me sostenían en aquellas perturbaciones. Brazos poderosos, aunque invisibles para mí, parecían reajustarme en el lecho. No obstante, una aflicción asfixiante me oprimía íntimamente. Sentía ansias de libertarme. Lloraba conturbado, atado al cuerpo que sentía desfallecer. Cuando una tenue luz se hizo perceptible a mi vista, en medio de un sudor copioso distinguí el espíritu de mi hija Marta, extendiéndome los brazos. Estaba linda como nunca. Intensa alegría se traslucía en su semblante tranquilo. Avanzó hacia mí cariñosa, me enlazó el busto y me dijo con ternura a los oídos: «Ahora, papaíto, es necesario descansar». Intenté mover los brazos para retribuir su gesto amoroso, pero no pude erguirlos. Los sentía como si estuvieran bajo el peso de una tonelada de plomo. Llanto de júbilo y de reconocimiento corrió abundantemente de mis ojos. ¿Quién era Marta en aquella hora para mí? ¿Mi hija o mi madre? Pregunta difícil de contestar. Sabía solamente que su presencia representaba un mundo diferente en nueva revelación, y me entregué plenamente confiado a sus cariños, experimentando una felicidad imposible de describir. Siguiente título: En pleno trance. Aparándome en Marta, intenté proclamar en voz alta el júbilo que me dominaba, pero los miembros yacían tiesos y los órganos vocales descontrolados. No tenía perfecto conocimiento del estado en que se hallaban mis familiares en aquellos momentos. Mis ojos seguían perturbados, una sensación de estrujamiento recorría todo mi cuerpo. Mientras tanto, ¿qué otra cosa pedir más allá de aquella infinita aventura que la devoción filial de Marta me proporcionaba? Intenté alienar mis ideas
con el fin de agradecer la intervención de mi querida hija, pero no lo conseguí. Percibiendo mis dificultades, Marta acarició mi frente y me dijo con dulzura: nuestros bienhechores desatan los últimos hilos. Mientras tanto, hagamos nuestra oración. El Salmo 23. No me era posible en aquellos momentos coordinar pensamientos y mucho menos pronunciar frase alguna. Mi respiración era opresora, como en los últimos días de la lucha en el cuerpo físico. Con alegría vi a mi hija dirigirse a lo alto, repitiendo en voz pausada y conmovedora las expresiones del Salmo 23, ampliando su contenido. Oh Señor, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Haz que hallemos refugios de esperanza, guíanos suavemente a las aguas del reposo. Reconforta nuestra alma, condúcenos por los caminos de la justicia en la que confiamos por amor a tu nombre. Aunque vamos por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros, y su voluntad y su vigilancia nos consuelan. Prepáranos mesa llena de bendiciones, aún en presencia de los enemigos que traemos dentro de nosotros mismos. Unge nuestra cabeza de buen ánimo y transporta de júbilo nuestro corazón. Ciertamente la bondad y la compasión del Señor nos seguirán en todos los días de la vida, y habitaremos en su casa divina por largo tiempo, así sea. A medida que su voz pronunciaba el texto antiguo, se multiplicaban mis lágrimas abundantes y espontáneas, y crueles dolores asaltaban mi región torácica. Vine a saber más tarde que aquellos sufrimientos provenían de la extracción de residuos fluídicos que aún enlazaban la zona del corazón. Siguiente subtítulo: Recibiendo socorro. Terminada la oración que oí, bajo indecible angustia, percibiendo la manifiesta intención de mi hija, que procedía así tratando de alejar mi pensamiento de la intervención espiritual a que me hallaba sometido, noté que los dolores se hacían menos fuertes. Ella permaneció inclinada amorosamente sobre mí por más de una hora en silencio. Temía hablar y provocar con ello fenómenos desagradables, y por lo que me pareció, Marta participaba igualmente de mis temores. Llegó un momento durante el cual la respiración se hizo más normal y verifiqué que el corazón latía uniforme y regular. Con la mirada supliqué a mi hija, sin palabras, que reforzase el socorro que mi situación estaba exigiendo. Vi que movía cuidadosamente su brazo derecho, pasando a continuación su diestra repetidamente sobre mi cabeza exhausta. Me di cuenta de que me aplicaba fuerzas espirituales que yo todavía no podía comprender. Pasaron algunos minutos más y percibí que el poder de la oración me proporcionaba nuevamente facilidades. Encadenaba los pensamientos sin mayores dificultades, y convencido de que podía intentar la oración con éxito, improvisé una ligera súplica. Mi labor tuvo excelente resultado. La armonía general comenzó a rehacerme pese a la debilidad extrema que sufría. Noté, de Marta hacia mí, se desprendían pequeños haces de luz en porciones inmensas, envolviéndome por completo, al paso que me veía ahora rodeado de una atmósfera débilmente iluminada en tono anaranjado. La respiración se normalizaba. Había desaparecido la carencia de aire, mis pulmones se robustecían como por encanto, y tan grande era el bienestar que me proporcionaba las prolongadas inhalaciones de oxígeno, que tuve la sensación de inhalar alimento invisible, del aire ligero y puro. A medida que se restablecía la fuerza orgánica, se fortificaba mi potencia visual. La claridad, color anaranjado que me envolvía, se iba mezclando con la luz común. Con todo, la mejoría que experimentaba no llegaba al extremo de restaurarme la facultad de hablar. Mi abatimiento era aún insuperable. Con gran asombro me vi por duplicado. Yo, que tantas veces exhortara a los desencarnados a contemplar los despojos de que se habían librado, miré mi cuerpo presto a endurecerse con espanto y amargura. Miré a mi hija con suplicante humildad, imitando el gesto de una criatura miedosa. Me hallaba postrado, vencido. No me valía ninguna razón de rebeldía. Si me fuera posible, desearía apartarme. La contemplación de mi cuerpo inmóvil
No obstante, mi aguzado deseo de observar y aprender me ocasionaba aflicción. El cadáver me perturbaba con impresiones de muerte. Me imponía reflexiones desagradables y amargas. A distancia del mismo, probablemente la idea de vida y de eternidad prevaleciera en mí mismo. Marta comprendió lo que yo no podía expresar y con la mayor ternura me dijo: tenga calma, papá. Los lazos no se han roto totalmente. Necesitamos paciencia por algunas horas más. ¿Algún comentario? Así está bien. Sí. El subtítulo: en difícil posición. Aguzando mi vista, verifiqué la existencia de un hilo plateado que unía mi nuevo organismo a la cabeza material, inmovilizada. Torturante emoción se posesionó de mí. ¿Sería yo el cadáver o el cadáver sería yo? ¿Por medio de qué boca pretendía hablar? ¿Por la que se cerrara en el cuerpo o por la que me servía ahora? ¿A través de qué oídos escuchaba las palabras de Marta? Intentando ver por los ojos materiales, me sentí nuevamente sumergido en densa niebla. Asustado, me reanimé mentalmente. Aquel grillete tenue que me ligaba con los despojos era realmente un hilo de fuerzas vivas, uniéndome a la materia densa semejante al cordón umbilical que liga al recién nacido al seno femenino. Mirando entonces el cuerpo reposado e inerte, simbolizando el templo materno de mi ser que resurgía en la espiritualidad, recordé ciertamente inspirado por los amigos espirituales que me prestaban allí su socorro, la enormidad de mis débitos con la estructura material que me retuviera en el planeta durante extensos y benditos años. Le debía en cooperación gran cantidad de conocimientos cuyo valor inestimable reconocía en aquella hora. Tenía que vencer el malestar y la repugnancia. Me tranquilicé. Comencé a considerar el cuerpo enflaquecido y frío como valioso compañero del cual me apartaría definitivamente, mientras duró nuestra unión, me beneficiara al contacto de la lucha humana. Junto a él, recogiera bendiciones inextinguibles sin él. ¿Por qué procesos seguiría mi aprendizaje? Lo miré enternecido más, aumentando así mi interés por la carne inmóvil, incapaz de separar emociones y seleccionarlas. Me sumergí en impresiones de angustia. Mis energías parecían reintegrarse aceleradamente a aquella envoltura abandonada. Insoportable desasosiego me martirizaba. Percibí los conflictos de la carne que se desorganizaba. La diferencia que presentaban los órganos me imponían desagrado. Comprendiendo mis dificultades, Marta me informó bondadosamente: recuérdese, papaíto, de la necesidad de concentrarse en la oración. No divague, olvide la experiencia que terminó sosteniendo la mente en la oración. Con gran esfuerzo retorné a mí mismo y me mantuve en el recogimiento necesario. Mi objetivo ahora era no pensar. Si avanzaba en el futuro me asediaban extraños vértigos. Si me demoraba analizando el vehículo físico, un vigoroso e inesperado impulso me reconducía a él. ¿Qué hacer de mí? Reducido a minúsculo punto sensible situado entre dos esferas, me tranquilicé y lloré. Subtítulo: entre amigos espirituales. Rogando a Jesús que me auxiliara para encontrar el mejor camino, observé que mi capacidad visual se dilataba. Curiosos fenómenos de óptica afectaban mi retina vacilante. La noción de la perspectiva se me alteraba. Parecía que la imagen del ambiente me penetraba. Los objetos y las luces permanecían dentro de mí o estaban a mi alrededor. En semejante indecisión divisé dos figuras al lado de mi hija. Centralicé cuanto me fue posible el propósito de ver con mayor exactitud y vi mi esfuerzo compensado. Ambos espíritus se destacaban nítidos. ¡Qué alegría inundó mi ser! En uno de ellos identifiqué sin obstáculos al venerable Becerra de Meneses y en el otro adiviné al benemérito hermano Andrade. Por la sonrisa de comprensión que me dirigieron, reconocí que los dos habían notado mi sorpresa indescriptible. Todavía mi júbilo del primer instante fue sustituido por la timidez
Mientras nos debatíamos en la lucha material, casi nunca recordamos que nos hallamos seguidos por el testimonio del plano espiritual, aún en los más mínimos actos de la existencia. Hablamos de los espíritus con la desenvoltura de los niños que se dirigen a sus padres a propósito de insignificantes juguetes. Me sentí repentinamente avergonzado. ¿Cuántos sacrificios había exigido de aquellos abnegados amigos? A pesar de la natural timidez que la presencia de ellos me causaba, hice todo lo posible por levantarme para recibirlos con la veneración que merecían, pero lo intenté inútilmente. Percibiendo mi intención, se acercaron a mí, me cumplimentaron con palabras confortadoras y con cariñosas bienvenidas. Gentilmente me explicó Becerra que el proceso de la liberación se desenvolvía normalmente, que no me preocupase con la demora porque la existencia que yo disfrutara fuera dilatada y activa. No era posible, dijo bondadosamente, efectuar la separación del organismo espiritual con mayor rapidez. Aclaró que el ambiente doméstico estaba impregnado de cierta sustancia que clasificó de fluidos gravitantes que me dificultaban la liberación. Más tarde pude saber que los objetos de nuestro uso personal emiten radiaciones que se ligan a nuestras ondas magnéticas, creando elementos de unión entre ellos y nosotros, reclamando mucho abandono de nuestra parte con el fin de que no nos retengan o perturben. Después de instruirme con la mayor benevolencia, Becerra me recomendó que olvidara el retraimiento en que me refugiara, confiándome a pensamientos más elevados para colaborar así con él a sustraerme al decúbito dorsal. Me puse a reflexionar en la infinita bondad de Jesús, mientras el cuidadoso amigo me aplicaba paces, proyectando sobre mí con sus manos dadivosas abundantes rayos de luz. Al terminar esa operación se acentuaron mis energías. Sin embargo, no pude ni levantarme ni hablar. Ambos bienhechores, seguidos de Marta, que nos observaba con visibles muestras de alegría, me retiraron del lecho, determinando que me aparase en ellos para una jornada de reposo. «Es necesario salir de algún modo», dijo Becerra, en tono grave. «Lo conduciremos a la playa. Las vibraciones marítimas son portadoras de gran beneficio para el reajuste general». Me abracé con esfuerzo a los devotos obreros de la caridad y no obstante, observar que el último lazo aún me unía a las vísceras descontroladas, me aparté de la zona doméstica, dándome cuenta de que era rápidamente conducido por ellos a la orilla del mar. ¿Algún comentario? Okay. Numeral 4, vida nueva. La excursión, aunque de algunos pasos solamente, a pesar de haber sido realizada con el auxilio de energías ajenas, acentuó mi abatimiento. No obstante, no perdiera el placer de observar, dada la importancia de las sorpresas que se sucedían. Recordando la ansiedad con que siempre esperaba en la tierra las descripciones del momento de la muerte por parte de los compañeros que me habían antecedido, trataba de fijar todas las particularidades de la situación con la esperanza de transmitir noticias a los hermanos de la retaguardia. Aquel contacto inesperado con la naturaleza me imponía, por tanto, singular renovación. Los restos de los dolores físicos habían desaparecido. La ausencia de ciertas impresiones desagradables me ampliaba la apatía. Me encontraba intensamente aliviado, pero más débil. Subtítulo: breve reposo. Me asaltó un irresistible deseo de dormir. Becerra, Andrade y Marta eran bienhechores y representaban la vida diversa en que yo penetraría de ahora en adelante. Ciertamente tendrían 1000 informaciones preciosas que yo esperaba obtener de ellos. Curioso y feliz, mas ¿cómo vencer el sueño que tanto pesaba sobre mi cerebro? Extenuado, vacilante, noté que no portaba las mismas ropas que usaba habitualmente en la cama. Me envolvía en vasto ropón claro de convaleciente. Intenté preguntar, pero la debilidad de mis órganos vocales proseguía sin variaciones. Era preciso aceptar los recursos tal como se me ofrecían. No podía hacer pregunta alguna. Eran indispensables la serenidad y la paciencia. Ante el mar se me diferenciaba la posición orgánica, aquella ráfaga de aire fresco que yo recibía. Encantado,
Generaban mis fuerzas, parecían portadoras de un alimento invisible. Inhalándolas me sentía singularmente sustentado, como si hubiera tomado un caldo sustancioso. Marta, ahora sentada, me ofrecía su regazo acogedor acariciándome la frente. Noté que el hermano Andrade comentaba las virtudes del mar para el restablecimiento de las energías del perispíritu. Se refería a los casos de socorro prestados a hermanos recién desencarnados que habían sido conducidos con éxito frente a las aguas. Desarrollaba el mayor esfuerzo para comprender sus expresiones cuando el benemérito amigo me dirigió la palabra con el mayor cuidado, aconsejándome el sueño pacífico y reparador. No debe reaccionar contra el reposo, me dijo fraternalmente, y agregó que no convenía sacrificar las necesidades del alma por la curiosidad, aunque ella fuera noble. Ya tendría tiempo de observar y aprender mucho, y por lo menos durante algunas horas no debía rehuir el descanso imprescindible. Comprendí el alcance del consejo y obedecí. Me entregué sin resistencia y perdí la noción del espacio y del tiempo en un sueño bendito y reparador. Siguiente subtítulo: Impresiones diferentes. Al despertar, avanzado el día, no podía precisar el tiempo durante el cual había reposado. Continuaba mi hija a mi lado, pero no había señal de ambos bienhechores. Me informó Marta que se habían ausentado, pero que no tardarían en regresar. Me confiaron a ella mientras me tranquilizaba, mas volverían a mi lado dentro de breves minutos. Me sentía otro hombre, moví los brazos y me levanté sin dificultad, intenté hablar y qué alegría experimenté. Conversé con la hija querida a voluntad, me explicó que yo no había reposado todo cuanto fuera de desear y que tendría que volver a descansar en la primera oportunidad. Me preguntó enseguida si me hallaba temeroso y al demostrarle la firmeza de ánimo que poseía, me aseguró que Becerra dentro de breves minutos cortaría los últimos lazos que me retenían aún, de cierto modo, al cuerpo carnal, consultándome al mismo tiempo si no me inspiraría temor asistir, de algún modo, al entierro de mis despojos. Respondí que estaba en ello muy interesado, pues todo lo que me fuera posible aprender de nuevo representaría enriquecer mis observaciones. En verdad me animaban otras disposiciones. Tenía la sensación de haber rejuvenecido. Palpé mi nuevo cuerpo, era yo mismo, de la cabeza a los pies. El corazón y los pulmones funcionaban con regularidad. Lo que más me fascinaba con todo era el nuevo aspecto del paisaje. Las casas, la vegetación y el mismo océano parecían coronados de sustancia coloreada. Qué sugestiones sorprendentes me rodeaban. La claridad solar revelaba maravillosos cambiantes. Me informó Marta que mientras nuestra mente funciona bajo determinadas condiciones, vemos solamente algunos aspectos del mundo, y como la interrogara si todos los desencarnados se sorprendían con las visitas que deslumbraban mis ojos, respondió negativamente. Muchos de los liberados de la envoltura física, aclaró, conservan tan fuerte afinidad con los intereses terrenales que la vista no se les modifica de pronto y prosiguen viendo la tierra con las mismas expresiones con que la dejaron. El cuadro era prodigioso. Sentí un fuerte impulso de postrarme en señal de reconocimiento a la majestad divina. Era tan grande la ligereza que caracterizaba ahora mi organismo que, contemplando asombrado las aguas próximas, me pareció que constituían un pesado elemento. Pensé, por consiguiente, que si lo intentase, probablemente conseguiría caminar sobre la superficie líquida, aureolada mi vista en sublime coloración. Comprendiendo el estado de ánimo en que me hallaba, mi querida hija se mostró satisfecha. Desde el primer momento de nuestro encuentro, Marta revelaba ansiedad por verme tranquilo y contento. Subtítulo: Sorprendido. Nos disponíamos a dejar aquel abrigo en que nos refugiáramos cuando me di cuenta de que me hallaba en traje impropio, arraigado a la idea de que sería visto por algunos amigos encarnados. No oculté un gesto de disgusto.
A distancia del hecho, aquel ropón blanco no dejaba de ser algo escandaloso. Marta, que observaba mis reflexiones sonriente, se vestía con delicado gusto. Iba a exponerle los recelos que me preocupaban cuando se adelantó asegurando que las preocupaciones de aquel momento atestiguaban mi mejoría. Un hombre desalentado no piensa en la ropa, me dijo alegremente. Agregó que Becerra y el hermano Andrade no demorarían y que la solución del problema había sido previsto en la víspera. En efecto, transcurridos algunos minutos llegaron llenos de atenciones. La posibilidad de poder dirigirles la palabra me llenó de inmenso júbilo. Los abracé con el mayor agradecimiento. Me traían un traje color ceniza, muy semejante a los que yo prefería en el verano. El hermano Andrade me ayudó a ponérmelo unos instantes más y entre los dos bienhechores que me amparaban a ambos lados, ofreciéndome sus brazos, nos apartamos de la playa. El movimiento era enorme en las vías públicas, la misma diferencia que observara en el mar, en las plantas y en las casas, la notaba ahora también en las personas. Cada una se revestía de un halo diferente. No obstante, no me sentía con ánimo de hacer preguntas. Me asombraba con el propio modo de andar y ese problema naturalmente solucionado bastaba por ahora para mis ansias de analizar. Caminaba sin gran desenvoltura, pero la lentitud de mis pasos obedecía a mi inexperiencia y no a cualquier impedimento por parte de mi nuevo cuerpo que reconocí ligero y ágil. Aprovechaba aquella oportunidad para acentuar mis observaciones en ese sentido cuando una apresurada señora, cargando un bulto de notables proporciones, se embistió contra nosotros con la mayor indiferencia. Grande fue el susto que llevé. Reculé en un movimiento instintivo temiendo el choque, pero no tuve tiempo. La dama atravesó nuestro grupo sin darse cuenta de nuestra presencia. Asustado busqué la mirada de mis compañeros. Todos me miraban sonrientes. Mi querido Jacobo, dijo Becerra con el mejor buen humor, es un nuevo plano de la materia que vibra en diferente grado. Pasó por nosotros sin perturbarnos, exclamé. Por nuestra parte, tampoco la perturbamos a ella, agregó el hermano Andrade con satisfacción. El incidente me chocó grandemente. Me veía perfectamente integrado en el antiguo patrimonio orgánico. ¿No estaremos dentro de un cuerpo de ilusión? Osé interrogar. Becerra aclaró con la mayor delicadeza. El poder de la vida en la ilimitada creación de Dios es infinito y la mujer que pasó desapercibidamente por nosotros, cuyo cuerpo carnal camina hacia la muerte, podría hacer la misma pregunta. Aquella pequeña ocurrencia me proporcionaba bastante material para reflexionar. Me agradaría cambiar comentarios y proponer cuestiones diversas, pero mi abatimiento era todavía grande. Me dejé, pues, conducir sin resistencia de imprevisto en imprevisto. De vuelta al hogar como subtítulo. Gran movimiento de personas se observara en torno del hogar en el que mis ojos carnales se habían cerrado para siempre. Una natural atracción me impulsaba a entrar precipitadamente. El ambiente hogareño reclamaba mi espíritu como un poderoso imán. Sin embargo, fuerzas desconocidas me obligaban a retroceder. Ante aquel fenómeno muy afligido, miré a Becerra buscando aclaración. El venerable amigo me contempló pacientemente y dijo: hace poco observamos que el cuerpo físico de una señora no había afectado en nada nuestra organización, pero aquí nos vemos enfrentados por materia de nuestro plano, envuelta en pensamientos agresivos y desfavorables en gran cantidad. Las proyecciones mentales de la mayoría de nuestros amigos aquí congregados forman energías contradictorias entre sí. Algunos discuten y muchos piensan en forma inadecuada al respeto que se debe a un compañero fallecido. Para nosotros, habituados a atravesar los obstáculos, esta compacta emisión de fuerzas antagónicas no constituye una barrera infranqueable, pero es preciso reconocer las condiciones especialísimas en que usted se encuentra. Usted aún se halla en la condición del pájaro que acaba de salir del nido, incapaz de volar libremente.
Me regocijé con la explicación, mas no obstante indagué con curiosidad, y si yo insistiese, sufriría choques sumamente desagradables, aplazando el restablecimiento de sus fuerzas. Todo acto útil exige ejercicio. No porfié. La simple vecindad de las conversaciones me infundía pronunciado malestar. Becerra recomendó al hermano Andrade y a Marta que me asistiesen mientras él cortaba el lazo que en cierta forma me retenía aún unido a las vísceras cadavéricas. El regreso a mi hogar, con todas las sorpresas que me estaba proporcionando, me ocasionaba penosas impresiones. Tenía que esforzarme para no caer extenuado allí mismo. Me había vuelto la disnea. Si la cama estuviese a mi disposición, con seguridad buscaría en ella, sin demora, refugio confortable. Marta me ayudó, aclarándome que aquella hora se caracterizaba por gran ansiedad en el corazón de los seres queridos que me consagraban sincero afecto en la tierra, cuyos innumerables pensamientos de angustia convergían sobre mí y que por eso mismo yo debía resistir, asegurando mi propia tranquilidad. Considerando lo que me decía, procuré calmarme. Las fuerzas que me alcanzaban de lleno, irrefrenables e impetuosas, me sorprendían dolorosamente como si se tratara de una corriente eléctrica. Sentía que voces imprecisas llenaban mis oídos. ¿En dónde me encontraba? ¿Entre mis amigos o en el centro de un remolino de energías desconocidas más furiosas que las de un viento huracanado? El hermano Andrade percibió mi angustia y me sostuvo en sus brazos con más cariño y mayor seguridad. No ignoraba que se encontraban allí numerosos amigos míos, pero no obstante, el inmenso deseo de volver a verlos me sentía imposibilitado de semejante satisfacción. Mis ojos estaban turbios y mi mente se hallaba atormentada. ¿Algún comentario? Capítulo 5. Despedidas. En muchas ocasiones colaboré en los servicios de socorro a los recién desencarnados, mayormente en las oraciones de recordación, pero estaba lejos de calcular las luchas de un muerto. Amargado y afligido como me hallaba, ponderé los sufrimientos de los que abandonan la experiencia física sin preparación alguna. Si yo, que había consagrado largos años a los estudios espiritualistas, encontraba dificultades tan grandes, ¿qué le ocurriría a los hombres comunes que no se interesaban en los problemas relativos al alma? Allí, al frente de mis propios amigos, me sentía en un torbellino de contradictorias emociones. ¿A quién apelar? Siguiente subtítulo: Atenciones perturbadoras. Marta me acarició la cabeza exhausta y me pidió calma. Añadió que las dificultades eran justas. Muchas personas se despiden del mundo carnal sin obstáculos y sin desagradables incidentes. Innumerables almas duermen larguísimos sueños y otras nada perciben en la inconsciencia infantil en que yacían sus impresiones. Conmigo, no obstante, la situación era distinta. Adiestrar a la mente para enfrentar la grande transición en el campo de servicio activo a que me dedicara. Me identificara con los problemas del espíritu durante mucho tiempo en esfuerzos diarios. Estableciera relaciones extensas entre encarnados y desencarnados, pero no podía evitar que ante el cuerpo inerte se concentrasen manifestaciones mentales heterogéneas. No todos los pensamientos allí congregados significaban amor y auxilio fraternales. Las opiniones sobre mí divergían grandemente, formando corrientes de fuerza poco simpáticas. Algunos conocidos hablaban de mí en términos que yo no merecía, mientras otros me acribillaban con espinas punzantes. Me situaba pues en un cuadro de impresiones complejas. Las informaciones me las daba la querida hija en suaves aclaraciones. Añadió que no debía preocuparme grandemente. La perturbación era pasajera. Cuando se dispensaran las atenciones centralizadas en el funeral, respiraría contento. Disgustado observé las explicaciones meditando sobre la enseñanza que recibía. La vida real para mí, ahora, era la del espíritu, la que comenzaba con la extinción de la vida física. Qué deseos experimenté de materializarme delante de todo, rogando la limosna de una oración sincera.
como suspiré por la concesión de una oportunidad para pedir disculpas por mis debilidades. Si los amigos presentes olvidasen mis errores y me auxiliaran con la oración sentida, evidentemente mi equilibrio se beneficiaría de inmediato. Vigorosos recursos sostenían mi corazón, pero era ya tarde para mostrar actitudes íntimas de caridad y de perdón. Pensé en los que habían partido antes que yo, experimentando las aflicciones que me asaltaban, y me consolé. Y no me olvidaba de que aquellos encarnados que allí me enjuiciaban con tanta facilidad en relación con mi situación serían a su vez llamados después ante la verdad espiritual, tal como me estaba ocurriendo a mí. No debía reaccionar inútilmente por medio de la angustia. El tiempo es nuestro bendito renovador. Siguiente subtítulo: delegado al fin. Pasaron algunos instantes difíciles cuando una inopinada conmoción estremeció todo mi ser. Me parecía que había sido proyectado a enorme distancia. El hermano Andrade y Marta, naturalmente prevenidos, me ampararon fuertemente. Confieso que aquel choque me afectó con tan grande violencia que creí llegado el momento de otra muerte. Al poco tiempo, no obstante, el corazón se rehizo, se equilibró la respiración y Becerra surgió sonriente, indagando si el desprendimiento se realizara normalmente. Los tres me abrazaron satisfechos. Me explicó el respetable bienhechor que hasta aquellos momentos mi cuerpo espiritual fuera como un globo cautivo, pero que de ahora en adelante dispondría de verdadera libertad interior. Pensaría con claridad, me movería sin obstáculos y tendría más precisas mis facultades. En efecto, a pesar de sentirme débil y somnoliento, tenía más seguridad. Mis ojos y mis oídos especialmente registraban imágenes y sonidos con relativa exactitud. Las perturbaciones ya no me afectaban con la intensidad de unos minutos antes. Aclaró Becerra que en la mayoría de los casos no es posible liberar a los que desencarnan con tanta prontitud, que la rápida solución del problema liberatorio dependía en gran parte de la vida mental y de los ideales a que se une el hombre durante su vida terrestre. Me recomendó que observara por mí mismo las transformaciones de que era objeto. Me examiné con detención y observé que, efectivamente, en lo íntimo me hallaba fortalecido y rejuvenecido sin la carga de las heridas fisiológicas. Aunque imperfectamente conseguía ya moverme sin auxilio, aspiraba el aire con alegría, y Marta señaló que mi júbilo sería mayor y mi sensación de ligereza más fascinante cuando pudiera respirar el oxígeno de lo alto, como el nadador que bebe el agua cristalina de la corriente purificada, distante del enturbiado líquido de las márgenes. Francamente, la muerte del cuerpo constituía un milagroso baño de rejuvenecimiento. Me sentía alegre, robusto, feliz. Y adquiriendo mis posibilidades de analizar con exactitud, pasé a reflexionar en los problemas de orden material. ¿Cómo se desenvolvería el futuro de mi hogar? ¿Qué providencias podría hacer en beneficio de todos? Tal parecía que estas preocupaciones llevaban mi mente a un plano distinto. Mis fuerzas volvían a fallar nuevamente. Becerra se dio perfectamente cuenta de lo que me sucedía, me golpeó el hombro amigablemente y me aconsejó: usted conoce ahora como nunca el poder del pensamiento. Procure lo alto. Comprendí la razón del consejo y me modifiqué interiormente. ¿Algún comentario? Dice aquí en el subtítulo: en dificultades. Reanimado, observé que podía confrontar los conflictos de aquella hora sin grandes dificultades. El hermano Andrade agregó que, libre de los últimos lazos que me unían al cuerpo carnal, podría aproximarme a mis amigos sin choques de gran importancia, aconsejándome, sin embargo, que no me aproximara demasiado a las vísceras cadavéricas, en cuya contemplación tal vez fuese acometido por impresiones de desequilibrio. Las novedades se sucedían unas a otras. Aguijoneado por una visión más amplia, noté con estupefacción que gran número de desencarnados se apiñaba alrededor. Una entidad poco simpática, casi al lado nuestro, decía a otra semejante: el entierro es del viejo Jacobo, aquel que nos adoctrinara hace tiempo.
¿No recuerda? Me acuerdo perfectamente, respondió el interlocutor, añadiendo a carcajadas, daría cualquier cosa por verle ahora la cara. Y seguía riéndose con gran algazara. Funcionando ya mi memoria sin entorpecimiento ante sus observaciones sarcásticas, lo recordé perfectamente. Eran obsesores de una joven internada en una clínica de enfermos mentales y evocaban las particularidades de la reunión en que me había entendido con ellos. Me sentía sumamente débil, pero aún así tendría un gran placer en contestarles. Recordé el interés con que yo recibiera la descripción que hicieran la medium vidente en relación con ambos espíritus y confirmaba, admirado por mí mismo, los informes con que fueran presentados. Con gusto sacrificaría cualquier cosa por poder interpelarlos, haciéndoles sentir el error en que se hallaban. Y me disponía a interferir cuando el hermano Andrade controló mis impulsos diciendo, no haga eso. Provocaría una contienda desagradable e inútil. Por otra parte, ellos no nos ven. Se desenvuelven en otra onda vibratoria. Realmente procedían como si no nos viesen. Permanecían junto a nosotros sin percibirnos, de igual modo que yo en otro tiempo me moviera al pie de entidades desencarnadas sin notar su presencia. Ya habrá tiempo, agregó el amigo con bondad y calma. Notando mi coraje, me condujeron los tres a un lugar inmediato a aquel en que me permanecía mi cuerpo yerto. No obstante, las grandes mejoras que sentía, no logré atravesar la onda de fuerza que se improvisara a lo largo de los vehículos. Deseaba ardientemente penetrar en el hogar y por encima de todo distribuir entre los seres amados que quedarían distantes mis pensamientos de amor, reconocimiento y esperanza. Becerra, entre tanto, me dijo con prudencia, no insista. No es aconsejable por ahora la pérdida de reservas. Me contenté tratando de ver a algunos amigos dentro de los automóviles. Un pequeño grupo de conocidos atrajo mi atención. Avancé hacia ellos, pero me vi obligado a alejarme, decepcionado. Hablaban de política en agresiva actitud, envolvían sus mentes en disputas innecesarias. Por primera vez verifiqué que los espíritus inferiores no son únicamente los que se comunican en las sesiones de adoctrinamiento. La conversación, a pesar de ser discreta, presentaba notas de intercambio con el plano invisible en cuyos dominios ingresaba yo, receloso y encantado. Uno de los amigos se refería a los problemas de la administración municipal. En afinidad perfecta con una entidad poco evolucionada que allí, ante mis ojos espantados, lo subyugaba casi por completo, obligándolo a proferir frases irrespetuosas y crueles. Retrocedí instintivamente. «Usted, Jacobo», dijo Becerra en tono grave, «todavía no puede soportar estos dardos mentales». Nos encaminamos entonces hacia otro ángulo de la calle. Descubrí otro grupo de personas a las cuales había profesado profundo afecto. Me acerqué a ellas con ansiedad, seguido de mis benefactores. Otra desilusión me esperaba. Se hablaba en voz baja sobre los grandes gastos en que seguramente se incurriría con el entierro de mis despojos. Emitían juicios aventurados, envolviendo mi nombre en impresiones de desarmonía y de rudeza. Retrocedí nuevamente. Becerra me abrazó lleno de comprensión y me recomendó paciencia. Me sentía invadir de profundo desaliento cuando observé que no lejos, en cierto vehículo, se formaban preciosos círculos de luz. El hermano Andrade, viendo mi preocupación silenciosa, aclaró: en aquel automóvil tenemos la claridad de la oración sincera. Rogué a los protectores que me ayudaran a alcanzar aquel abrigo a toda prisa. Lo alcancé y me regocijé. Varios compañeros me ofrecían el recuerdo de la oración bienhechora. Fue tal mi reconocimiento hacia ellos que casi me arrodillé feliz. Aquella rogativa que hacían a Jesús en beneficio de mi alma constituía para mí una dádiva celestial. De aquel pequeño grupo emanaban energías confortadoras que penetraban mi alma a modo de lluvia balsámica. La oración me influenciaba dulcemente. Creo que los recién desencarnados casi siempre necesitan del pensamiento fraterno de los que quedan
todavía en el plano terrenal. Explicó Becerra que los recién libertos comúnmente necesitan del socorro espiritual de los seres queridos para desembarazarse sin demora de las ligaduras que aún los unen al cuerpo físico. Con el auxilio de los que quedan, los que parten siguen más libremente al encuentro del porvenir. ¿Algún otro comentario? Está bien, gracias. Subtítulo: Ante la necrópolis. Asistí al fin al enterramiento de mis vísceras cansadas. La solemnidad a la que tantas veces me refiriera se presentaba ahora a mi vista presa de asombro. En unión con las relaciones afectivas del mundo, compacta asamblea de desencarnados se puso en movimiento. Nuestro grupo continuaba reducido, pero aumentaba. Otros amigos espirituales se unieron a nosotros abrazándome, se manifestaban deseosos de acompañarme en el viaje a la esfera próxima. Intensa curiosidad dominaba mis emociones cuando el cortejo paró. Estábamos ya a la entrada del cementerio. Todo aquel local estaba lleno de gente desencarnada. Con resolución intenté seguir hacia adentro, pero Becerra, abrazándome fraternalmente, me recomendó compasivo: amigo mío, no intente esa elección ahora. Recordemos la parábola y dejemos a los muertos el cuidado de enterrar a los muertos. Enseguida pidió a los nuevos circunstantes que nos dejaran a solas hasta el momento de la retirada definitiva. Percibiendo mi desasosiego, me dijo con el mejor buen humor: usted no sabe lo que está deseando, Jacobo. Los entierros con mucha concurrencia imponen gran perturbación al alma. Además, no desconoce que las vibraciones de aquellos que lo aman han de alcanzarlo en cualquier lugar en que se encuentre. En virtud de aquella respetable opinión, me aparté del cuerpo muerto en el momento en que penetraba en su nueva morada. Capítulo 6, subtítulo: El pasaje. ¿Cuántas veces juzgué que morir constituyese una mera liberación, que el alma, al deshacerse de los lazos carnales, viajara en plena atmósfera usando las facultades del vuelo? Pero si resulta fácil dejar el vehículo físico, es muy difícil abandonar la vieja morada del mundo. Puedo hoy decir que los hilos morales son mucho más fuertes que las ligaduras de la carne, y si el hombre no se preparó convenientemente para renunciar a los hábitos antiguos y a las comodidades de los sentidos corporales, habrá que demorarse prendido al mismo campo de la lucha en que el cuerpo físico se descompone y desaparece. Y si el hombre complicó el destino asumiendo graves compromisos con sus semejantes a través de acciones criminales, se debatirá, llorará y reclamará en vano, porque las leyes que mantienen en cohesión los astros del cielo y las células de la tierra determinan su encarcelamiento en sus propias creaciones interiores. Si el bien salva e ilumina, el mal pierde y oscurece. Liberémonos del débito para que no tengamos que sumergirnos en el rescate laborioso, y rectifiquemos el error a tiempo, evitando la rectificación muchas veces dolorosa. El subtítulo: La expectativa inquietante. Ahora que me desembaracé del cuerpo grosero ya restituido a la tierra, madre común de las formas mortales, me intrigaba mi propio destino. Abandonamos el cementerio y preocupado observé que Marta me sonreía afablemente. Becerra y el hermano Andrade se despidieron con afectuoso abrazo, diciendo que nos esperarían dentro de 2 horas en determinado sitio frente al mar. Mi hija respondió por mí, afirmando que no faltaríamos. Solos, ahora me preguntó si no quería decir adiós al antiguo hogar. Accedí muy contento. Con qué ansiedad volvía al ambiente familiar. Contemplé enternecido todo lo que fuera reunido por la ternura de las hijas alrededor de mis necesidades de anciano, y en medio del llanto que brotó abundante de mis ojos di rienda suelta a mis pensamientos de paz y de gratitud. Visité el núcleo de trabajo en el que tantas veces había sido beneficiado por la gracia divina. Abracé espiritualmente a algunos amigos y nos pusimos en camino en dirección a la playa. ¿A qué destino me dirigía? Desencarnado como me hallaba, ¿por qué motivo no veía
no venía a mi memoria súbitamente toda la trama, las reminiscencias del pasado. ¿Por qué razones no me acordaba de mi existencia anterior? ¿En dónde estaría mi nueva morada en la región europea en la que había encarnado, o en la zona americana en la que fuera beneficiado con las benditas oportunidades del servicio y de la experiencia? Marta comprendió mi inquietud y me recomendó paciencia. Los problemas se me irían solucionando poco a poco. En rápidos minutos alcanzáramos la playa. ¿Para dónde me dirigía? Subtítulo: Entre compañeros. Pasada media hora, se reunía a nuestro lado un pequeño grupo. Los espíritus protectores traían otras criaturas tan necesitadas de asistencia como yo. Me aclaró Marta que otros desencarnados carentes de amparo eran reunidos allí esperando también la oportunidad de dejar los círculos terrenales. Con admiración noté que se hallaban abatidos y cansados, con excepción de 2 de aquellos 15 convalecientes de la muerte que se aglomeraban junto a mí. Bajo la protección de abnegados amigos tenían la mirada vitrificada y se movían maquinalmente orientados por sus bienhechores. Creo que a mi vez mi aspecto exterior no era más atrayente, no obstante no perdiera la facultad de analizar la situación. Podía conversar a voluntad y aún confortar a uno de ellos, de los de mejor posición psíquica, que simpatizó conmigo a primera vista. El hermano Andrade, de nuevo con nosotros, me aclaró con delicadeza que no todos aquellos socorridos habían desencarnado en la víspera. Algunos habían sido liberados desde hacía algunos días, pero no habían estado todavía en condiciones de seguir hacia adelante. Hasta aquella noche, llena de hermosura y de paz, afirmó que no era tan fácil abandonar solo, sin mayor experiencia en espiritualidad superior, el domicilio de los hombres. Innumerables entidades inferiores cercan a los desencarnados, intentando encadenarlos a las sensaciones del plano físico. No resultaba justo, por tanto, exponer amigos bien intencionados a tales ataques, y era por eso que se formaban extensos cordones de vigilancia. Me decía que los pensamientos desordenados de millones de personas encarnadas y desencarnadas del ambiente humano crean verdaderos campos de imantación a los cuales no se sustrae el alma fácilmente. Agregó que nuestra retirada, en peligrosas circunstancias como aquella en que la expedición conducía a algunos hermanos casi inconscientes, se realizaría con más éxito sobre el campo o sobre el mar. La atmósfera sobre esos elementos es más simple y más natural. Tuve la impresión de que Becerra era el supervisor del viaje. Organizó los grupos, distribuyó instrucciones y nos estimulaba vigorosamente a uno por uno. Se aproximó a mí y me informó que la primera jornada de lo que se libran de los lazos canales exige precauciones que garanticen su tranquilidad, haciéndome conocer que aún nos demoraríamos un tanto esperando una profesora que residía en un barrio distante. Pasaron unos minutos y una respetable señora, acompañada por 2 bienhechores, se acercó a nosotros. Reconocí su elevación espiritual por la envidiable serenidad que revelaba. Una hermosa alegría se traslucía de su semblante lleno de calma. Nos saludó a todos llenos de simpatía y de felicidad. De todos los desencarnados que allí nos reuníamos, era la única cuyo pecho irradiaba luz. Reconocí en ella la verdadera humildad cristiana, la evidente superioridad que la distinguía de nosotros. Parecía afligirla, tal era la modestia que reflejaba su actitud. Becerra la cumplimentó bondadosamente y confieso que, observando a aquella mujer de maneras sencillas y afables, emitiendo luminosidad sublime, me asaltó el corazón inopinado sentimiento de envidia. Marta me dirigió una mirada de dulce reprimenda. Prontamente me tranquilicé ponderando los sacrificios a que ciertamente habría sido llevada aquella bienaventurada criatura que tan fuertemente me impresionaba para conquistar aquel precioso tributo. En posesión de enorme caudal de informaciones sobre los perjudiciales efectos de pensamientos indignos, traté de obtener mi propia recuperación, reconciliándome apresuradamente conmigo mismo ante la venerable educadora cuya superioridad casi me hirió. Reafirmé
las ideas del bien dándoles intenso curso en mi actividad interna. Mi hija sonrió, aprobando mi conducta silenciosamente. ¿Algún comentario? Había una parte que decía rectifiquemos el error a tiempo. En lo que leíste ahorita. Así. No sé yo hasta qué punto es correcto que solamente se opine cuando se tiene autoridad moral. Sí, no sé. Porque considero yo que uno de los errores es no poder compartir, poder compartir el conocimiento que se tiene. Considero yo que rectifiquemos el error a tiempo se aplica tanto para quien tiene autoridad moral como para quien no la tiene, supuestamente. Porque en este plano de expiación y de prueba, estamos aquí porque tenemos deudas. Si no, no reencarnaríamos en esta situación en la que estamos. Entonces, considero que si alguien puede decir, digamos, algún comentario que a mí no me parezca, y vengo yo y le voy a decir, no, es que no tiene usted autoridad moral para estar hablando. Con eso puedo tener yo un alivio en el momento de no seguir escuchando lo que no me parece, porque tal vez está afectando a mis intereses. Pero sin embargo, eso me tiene que servir a mí para reflexionar, no para callar a alguien que está diciendo algo que a mí no me parece. Entonces considero yo que esto de rectifiquemos el error a tiempo se aplica tanto para el que tiene autoridad moral, entre comillas, como para quien no la tiene. ¿Verdad? A mí me pasó con un medium espírita que me dijo, no tenés autoridad moral para hablar, así de simple. Entonces, el conocimiento que podemos tener algunos, o la luz que nos puede llegar en algún momento, es para iluminar, no para esconderla. Para compartirla, no para ponerla debajo del selemín, como dice una parábola. Solamente. Gracias. Vamos a finalizar entonces. ¿Quieres hacer la oración final? No va a ser mejor. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.